Senador Gustavo Bolívar, tiene usted la palabra. Cuando a Herodes, están presumiendo. ¿Me escuchan, por favor? Senador Bolívar. Aló. Lo estamos escuchando, senador Bolívar. Ya mucho. Ok. Bueno, muchas gracias. Pensé que no me estaban escuchando. No, le decía que escuchando al pastor, siento escuchar más a Herodes, la voz. Sobre ese argumental es tal que no sabe distinguir entre una persona por fuera de la ley, que son los insurgentes, a quienes no les pagamos sueldo, a quienes no les pagamos para que nos cuiden, con unos militares que sí estamos pagando con nuestros impuestos para que nos cuiden. Es imposible que no sepan diferenciar eso. Y lo otro es que hoy hay 46 ascensos en consideración de la plenaria. A mí me parece injusto que por 3 militares que hemos cuestionado pues desde la Comisión Segunda y también tengan que pagar los 46 completos. Hay 43 que no tienen en sus hojas de vida esos cuestionamientos, y a mí me parece que yo quisiera votar por ellos. Esos 43, por ejemplo, de la policía hay 16, hay 5 de la Armada, etcétera, de la Fuerza Aérea. Hay unos cuestionamientos sobre 3 del Ejército, porque los ascensos a mí me parece que son, o se merecen o no se merecen individualmente. No creo que un ascenso, yo no creo que en una empresa, porque un ingeniero se haya comportado muy bien y haya descubierto algo o haya sido muy eficiente, entonces se puede ascender a todos los 20 ingenieros de una empresa. Yo creo que el ascenso es algo muy personal, es algo que se merece personalmente. Obviamente si los están ascendiendo porque tienen méritos. Reconocemos que la carrera militar, y más en un país en conflicto, es una carrera bastante dura. Conozco también militares muy justos y quisiera votar por ellos, pero en bloque me queda imposible. Votaré en bloque los que no, dentro de ese bloque que no haya cuestionamiento, pero los que están con esa posibilidad de que los congresistas podamos votar uno a uno los ascensos, porque es que los ascensos no pueden ser colectivos. Eso parece un chiste. ¿Cómo pueden 10, 12, 15 personas tener un ascenso en bloque si no podemos analizarlos uno a uno? ¿Por qué están mereciendo ese ascenso? Quería decir eso, señor presidente. Agradezco la palabra y pues votaré en los que no estén cuestionados, y el que esté cuestionado sí me retiro esa votación. Tiene usted la palabra, senador Werner Zambrano. ¿Me escucha, presidente? Sí, señor, lo escuchamos. Muchas gracias, presidente. Un cordial saludo a usted, a los miembros de la mesa, a todos los colegas y a las fuerzas militares, a los comandantes de policía que están en el recinto y escuchándonos. Bueno, yo quiero hacer una intervención un poco diferente a lo que aquí he escuchado en el día de hoy, y es que personalmente me correspondió rendir ponencia para ascenso del coronel Pablo Ferney Ruiz al grado de brigadier general. Y yo quiero manifestarle a la opinión pública, más que todo, y lo mismo del coronel Juan Diego Sepúlveda Palacios. De la misma manera, el ascenso del general Henry Quintero, brigadier general, que asciende a mayor. Yo les quiero comentar, y para tranquilidad de los demás senadores, que nosotros hemos revisado las hojas de vida de ellos muy serenamente, muy tranquilamente, y a uno de verdad le da gusto ver a estos ciudadanos, a estos profesionales, como el caso del coronel Pablo Ferney, por ejemplo, tiene
condecoraciones institucionales 20, otras institucionales y gubernamentales 14, tiene distintivos, cursos y habilidades técnicas 23, felicitaciones públicas, tiene 198, menciones honoríficas, tiene 8, pero no solamente el coronel Pablo, de la misma manera el coronel Juan Diego o el brigadier Henry Quintero, todos ellos con estas inmensas condecoraciones. Eso no es gratuito, es porque durante toda su vida, honorables senadores, más de 30 años, ellos están por el orden de los 50 años de vida y 30 años han prestado su vida a las fuerzas militares y de policía. Y es una carrera que la van haciendo poco a poco, paso a paso. Yo quiero mencionarles, por ejemplo, el coronel Juan Diego Sepúlveda. Mire, cadete en el 89, para que la opinión pública sepa. Cadete en el 89. Luego alférez en el 90, señor presidente, honorables senadores. En el 91, subteniente. Teniente en el 94. Capitán en el 98. En el 2004, mayor. Teniente coronel en el 2009. Un minuto más, senador. Gracias, presidente. De pronto 2 minuticos, regáleme porque como... Mucho gusto, senador. Muchas gracias, presidente. Entonces, toda su vida han estado en las fuerzas militares y sí, hay unas dificultades, nosotros las rechazamos y no las podemos desconocer, pero aquí las condecoraciones, las opiniones, no puede ser por unas opiniones de unas encuestadoras. ¿Qué diríamos nosotros entonces? La situación misma de otros sectores que están por debajo de las fuerzas militares, que son muy queridas por el pueblo colombiano, porque nos prestan el servicio, porque nos cuidan. Y sí, hay casos aislados que los rechazamos, que les pedimos sean investigados, que paguen su culpa, eso es cierto. Pero aquí hay unas 2 o 3 situaciones que se prestan, presidente y honorables senadores. Nosotros hemos pedido documentación a la Policía Nacional, a la Procuraduría, a la Fiscalía, a la Justicia Penal, a la Defensoría del Pueblo, a la JEP, a todos. Senadores pueden estar tranquilos. Y esas 2 o 3 dificultades que hay, pues aquí como dijo el senador Guevara, el derecho a la defensa, el derecho a las garantías procesales, no se puede desconocer el derecho a esas garantías que ellos tienen y a la misma presunción de inocencia que está contemplada en la Constitución política, señor presidente, de tal manera que podemos votar a los honorables senadores con toda tranquilidad estos ascensos. Mil gracias, señor presidente, muy amable. Senadora Paola Holguín, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Yo quisiera empezar por hacer unas observaciones generales, 3 observaciones en este proceso que hoy nos corresponde, que también tuvimos el honor de llevar en la Comisión Segunda, recordándole a los honorables senadores que nosotros juramos cumplir la Constitución y la ley, que nuestra obligación es la defensa de la democracia y el Estado de Derecho. Por eso, lo primero que les queremos decir es que tengan la tranquilidad que este proceso de ascenso de las fuerzas militares y de policía se hizo con total acatamiento a la Constitución y respeto a la normatividad que establece claramente el procedimiento. Hoy tenemos para ascenso más de 40 hombres que han brindado servicio a la patria de la policía. Además, recordemos que hay unos artículos de la Constitución que son de obligatorio cumplimiento. El artículo 29, que ya fue mencionado, que tiene que ver con la presunción de inocencia como una garantía integral del debido proceso. El artículo 15, que es el derecho a la intimidad personal y familiar, al buen nombre
que el Estado debe respetar y debe hacer respetar el artículo 220 de la Constitución, que establece que los miembros de la fuerza pública no pueden ser privados de sus grados, de sus honores, de sus pensiones, salvo en casos que determine la ley. Segundo punto, como lo decía el senador Berner, que me precedió en la palabra. Aquí no podemos basarnos en temas de encuestas, mal lo haríamos, sobre todo cuando nosotros pertenecemos a la institución con más alto desprestigio. Es muy fácil hablar, pero las cifras son claras. Según las últimas encuestas, las fuerzas militares tienen una favorabilidad, según Inbamer, del 68%, según Gallup del 56%, según Pulso País del 53%, según Cifras y Conceptos del 58%. La policía, según Inbamer, 59.4%, Gallup 39%, Pulso País 35%, Cifras y Conceptos 40%. En cambio, el Congreso de la República, que somos nosotros, los que hoy vamos a votar los ascensos, la favorabilidad, según Inbamer, es del 28.9%, Gallup del 16% y Pulso País del 17%. Mal haríamos entonces con tratar de deslegitimar instituciones tan importantes como nuestra fuerza pública a partir de los resultados de favorabilidad de las encuestas. 3. No entiendo por qué participan en este debate los miembros de la FARC. La ley 1921 del 2018 fue clara. Después de la firma del acuerdo se estableció que ellos no podían pertenecer a las comisiones segundas y precisamente uno de los argumentos les recuerdo a los miembros de la FARC que justamente la ley prohibió que pertenecieran a la Comisión Segunda, entre uno de los elementos para que no participaran en los ascensos de la fuerza pública. Hay un claro impedimento, ellos, los mayores responsables del asesinato de tantos héroes de la patria. Yo tengo el honor de tener la ponencia de 6 héroes de nuestras fuerzas militares y de policía, 5 del ejército, 1 de la policía, el coronel Galindo y los generales Beltrán, Gómez, Heredia, Moreno, Pinto y Vargas. Aquí algún senador de manera temeraria frente a los del general Marcos Evangelista Pinto. Quiero hacerle claridad a esta plenaria del Senado. El secretario administrativo de Fiscalías Delegadas de la Corte Suprema de Justicia, en oficio del 6 de noviembre de este año, certificó que el oficial tenía reportados unas investigaciones, pero en ninguna de ellas ha sido vinculado mediante imputación de cargos. La Fiscalía 3 delegada ante la Corte Suprema de Justicia dijo que una de las investigaciones está en etapa de indagación, que se dio una consulta de copias proveniente de la Fiscalía 107 especializada de violación de derechos humanos de Medellín. Otra dice que es un proceso. Un minuto más, senadora, para que termine. Donde también hubo una compulsa de copias de uno de los casos. Es muy importante tener en cuenta que el oficiario por la Fiscalía, por una compulsa de copias que se dio cuando era comandante del batallón Magdalena, que allí se aperturó la investigación disciplinaria preliminar formal, una imputación de cargos contra los responsables, unos fueron condenados y el juez no compulsó copias. Lo hizo porque dijo que no era competente. Hay un tema importante y es que siempre ha atendido las diligencias el general Pinto, siempre ha aportado las pruebas y vuelvo y le repito, en ninguno de los casos que aquí ha señalado ha sido vinculado mediante imputación de cargos. Frente al general Moreno, lo mismo debo decir, el senador que hizo esas acusaciones temerarias habló en Comisión Segunda y aquí insinuó de esa tal operación silencio por unas pruebas de poligrafía. Ahí fue muy claro en su momento en que el brigadier... Senadora, un minuto más para que termine. En que el general Moreno
no intervino en el desarrollo de esos exámenes de polígrafo. Él rindió su declaración jurada y no fue vinculado ni lo ha sido hasta la fecha. Adicionalmente, sobre unas presuntas irregularidades cuando estuvo al mando de la Fuerza de Tarea Titán, no ha sido vinculado el general Moreno, y los bienes que contrataron se llevaron a cabo a través de la Agencia de Logística de la Armada y del Ejército, y no se ha evidenciado detrimento patrimonial alguno. Hago estas claridades para que tengan toda la tranquilidad, honorables congresistas que pueden votar los ascensos de estos héroes de la patria, que tienen unas hojas de vida intachables, que tienen todos los certificados de Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, la JEP, que no tienen ninguna imputación, pero además es una forma de agradecer a ellos, a sus familias,